Carlos, estamos con un liberal auténtico. Estamos con un liberal de los que no liberales. Está con el Partido Oficialista Nacional. ¿Cómo ha sido eso? Exactamente. La verdad que estábamos en Cambiemos. Estuvimos trabajando para la candidatura de Macri. Pero bueno, en estos 4 años, digamos, han cambiado muchas cosas. Apenas ganó Macri, digamos, hubo un primer diagnóstico muy interesante, porque Macri convocó a todas las provincias argentinas para explicarles la situación económica por la que estábamos pasando. Y se firmó el pacto fiscal, cuya lectura recomiendo hoy, porque todas las provincias reconocieron que el país no daba más, veníamos de un gasto público que prácticamente equivalía al 40% del PBI, y que por lo tanto era el momento de la empresa, del crecimiento económico, del trabajo, digamos, y no tanto del sistema de reparto, inclusive no teníamos ni estadísticas. Pero todas las provincias firmaron un compromiso muy de perfil productivo. Vamos a bajar impuestos al consumo, sobre todo los impuestos provinciales tan perniciosos para el consumo como es el impuesto a los ingresos brutos o la eliminación del impuesto de sellos. Sacar de las boletas de la luz y del agua los impuestos tan distorsivos, porque inclusive es el primer aumento que tiene la boleta de luz. Reducir paulatinamente la planta de personal, entre otras medidas de neto corte o de tipo de ordenamiento de la economía. Como contrapartida, la Nación les aseguraba un piso de coparticipación bastante alto. Pero este es un país muy particular, muy difícil. Las provincias, inclusive la provincia de Córdoba, enormemente beneficiadas todas con estas importantes cantidades de dinero que recibieron, que ahí estamos viendo la obra pública, que nadie la puede discutir, pero nadie ayudó a esa parte más importante que estaba prevista en el pacto fiscal. Nosotros tenemos provincias argentinas, la gran mayoría de las provincias argentinas, que están conducidas por gobernadores que son gobernadores del Estado. Es decir, se preocupan de los salarios de la administración pública, de la obra pública, lo cual está bien, ¿no es cierto? Pero no tenemos gobernadores que se preocupen por la economía real de esas provincias. En estos momentos, digamos, la situación, por supuesto, de Macri, a quien ya le digo no lo conozco y tampoco tengo por qué defenderlo, pero la situación de él también fue que quedó aislado en esta cruzada contra la inflación y contra el riesgo país. Nosotros tenemos un país con extraordinarias dicotomías. Usted tiene una capital federal que tiene un ingreso per cápita igual al de Londres. Tiene una provincia como Córdoba, donde tenemos un ingreso per cápita igual al de Grecia. Y tenemos provincias, que no hace falta que las nombre, que tienen un ingreso per cápita como un estado caribeño. Pero entonces, Carlos, ¿qué pasó? ¿No pudo Macri o estaba con un diagnóstico equivocado? Que creo que es la pregunta que mucha gente se hace, porque tiempo se le dio con esto del semestre, el otro semestre. En octubre de este año tenemos las elecciones y toda esa gente que entendió que él era algo diferente, hoy se pregunta si no pudo, no supo, no quiso, cosa que no creo, pero o hizo un diagnóstico, a priori equivocado. Yo creo que... O mintió. ¿Cómo? O mintió. O mintió. Yo te voy a dar mi opinión, ¿no es cierto? Que nadie sabe bien qué pasó por la cabeza de Macri, pero mi opinión es que nadie tomó en consideración el voto cordobés. El 72%... Que fue muy importante. Claro, fue una verdadera revolución democrática, porque el cordobés dijo, basta de esto y empecemos con esto otro. Quien debió conducir ese 72% de votantes en Córdoba era Cambiemos, si los votos fueron para Cambiemos. Pero Cambiemos también entró en una diáspora que nadie, honestamente yo les digo, no entiendo esta situación del radicalismo que como el partido más importante que teníamos en la coalición, debió haber generado los liderazgos y las políticas, no para apoyarlo a Macri, para apoyar a Córdoba y sobre todo al ciudadano que votó por el trabajo, por la industria, por promover el crecimiento económico. ¿Quién salió de Córdoba? Ni siquiera Cambiemos tuvo oposición contra el gobierno provincial, que siempre la oposición es muy buena en democracia porque es una voz nueva, una voz crítica, una voz importante que hace crecer los puntos de vista.
Por eso también nosotros nos fuimos, más que nada porque no entendimos en Córdoba cómo un partido, un movimiento que sacó el 72% de los votos, se dispersó en internas. Se que hoy, fagocitó. Sí. a ver, como venía escuchando los acertados diagnósticos que estaban haciendo ustedes, lo de Lilita Carrió, hoy la verdad que a todos nos suena como una cosa, ¿no será que en Córdoba el Cambiemos apuesta a perder y generar, hacer crecer el liderazgo? Bueno, eso sería lamentable porque estamos traicionando la voluntad popular, ¿no es cierto? Pero es que ya llega un momento que... Ya no se sabe qué pensar. Yo te pregunto a vos, ¿qué pasó en Cambiemos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que no generó un solo dirigente? En definitiva... No nos pregunte usted a nosotros cuando usted fue parte. Estábamos, lo pregunto ¿Quién? al solo efecto semántico, Claro. digamos. ¿Quién los traiciona a ustedes? Vamos a hablar de personas y de partido. ¿Quién los traiciona a ustedes para que digan, no, hasta acá El llegamos con radicalismo Cambiemos? los traiciona Negri. Negri no les No, da pero me espacio. parece que fue de adentro del partido. Preto, Sí. Mazzot. No, nosotros, sí, bueno, a ver. Cámara, bueno, La, pregunta. Para que dijo, la sí hay. traición, sí. Lo que se llama la traición, que es traicionar el espíritu de haber generado una Vidal para Córdoba, fue indudablemente la Unión Cívica Radical, con quien jamás pudimos generar un consenso como para que Córdoba levantara su Lo voz. que pasa es que en Córdoba ellos creían que les iba a pasar lo mismo que en La Nación. Le prestaron los votos a Macri. En Córdoba dijeron, no, somos nosotros. Bueno, es un análisis. Para que salga algún candidato que no conozca a nadie, lo pongan a ese. Y toda la Unión Cívica Radical, Partido Centenario, trabaje atrás de ese candidato para llevarle los frutos a Macri, cuando el partido, la UCR, fue la dueña de los votos. Sí. Me parece que ahí el error también está en la gente del PRO, dígase UCD, porque PRO y UCD es casi lo Estamos mismo. separados. Bueno, ahora separados, Sí, sí. pero si uno habla de Marcos Peña, Marcos te- Peña viene de la sí. UCD. Te asisto, te doy la razón. El PRO fue creado por la UCD. Claro. En su momento Sí, sí. la UCD le dio hasta los sellos. Los sellos y demás, porque entendíamos que era un cambio marketinero importante. Y quienes nos quedamos, que somos la línea demócrata, digamos, de la UCD. El verdadero UCD. Exacto, nosotros venimos de la línea demócrata, un partido histórico y federal. Nosotros nos quedamos aparte de la función pública, pero participando activamente con los legisladores del PRO. Obviamente que también nos sentimos defraudados por ellos, porque ni gobierno ni oposición. Volviendo a lo que le pasó a Macri, que vos me preguntas, yo les digo a los cordobeses lo siguiente. Ustedes me han marcado un ejemplo patético de lo que es la dirigencia porteña. Nosotros somos un país de cuarta, somos ciudadanos de cuarta categoría. Nosotros estamos gobernados por una élite que está uso la palabra élite en el peor de los sentidos, que está radicada en la capital federal, que nunca le importó el país. No solamente ahora con Macri. La capital federal no puede seguir siendo el monstruo que hemos creado las provincias cordobesas. Cuando se organizó la nación argentina, las provincias que existían antes de la nación decidieron vamos a crear un Estado nacional. Pero ese Estado nacional, pongámonos a analizar ahora, debe pagar el ejército, la justicia federal, los servicios exteriores y algunos servicios, porque ya el Estado Nacional es un ente que no tiene territorio, digamos. Pero le hemos dado tanto poder al Estado Nacional, tanto poder que hoy los casi 40 millones de habitantes estamos esperando a ver quién es el próximo presidente. Eso es una locura. La democracia implica que las decisiones las tomamos los ciudadanos a través de nuestros representantes. Yo creo que nosotros hoy debiéramos plantearnos seriamente, si no es el momento, de volver a la Constitución Nacional. A ver, ¿qué hace el Banco Central de la República Argentina manoteando los ahorros de los cordobeses para llevárselos a Buenos Aires y distribuirlos en la mesa de la bicicleta financiera con esta licitación de títulos? Eso no está en ninguna parte de la Constitución. ¿Dónde se le facultó al ministro de Economía a fijar el impuesto a las exportaciones, las retenciones a las exportaciones? Ni siquiera es por ley. Por ejemplo, las grandes empresas públicas, porque yo veo por ahí, acá discutimos EPEC, vamos a ver YPF. Yo les sugiero que alguna vez vayan a Buenos Aires y hagan un análisis del edificio de YPF en Puerto Madero. Yo te aseguro que ni la más poderosa de las empresas del mundo tiene un edificio como tiene ese, con el lujo sibarítico que tiene
y con la extraordinaria cantidad de porteños que viven de sueldos infernalmente más altos que los que cualquiera de nosotros se puede O sea imaginar. que para vos hay que volver a las provincias. ¿Qué opinas de provincias como Córdoba, que hace tantos años tiene el mismo color político en el poder? Bueno, quizás sea un poco culpa nuestra también. Nosotros hace casi 20 años que vamos siempre en elecciones y demás, pero yo también creo en la alternancia del Claro. poder. Eso es un principio básico que está previsto en nuestra Constitución. A ver, ¿por qué tenemos reelección en Córdoba? Porque modificamos una Constitución que era muy sabia. Es decir, pusimos nuestras instituciones fundamentales al servicio de personalismos políticos. Ese es el error más grave. Por eso digo que a veces nosotros decimos la grieta que tenemos los argentinos, que lamentablemente existe. Pero te aseguro que la grieta más grande es la que hay entre el Estado y el cuerpo económico, social y político de cada provincia. Estamos lejísimos. ¿Lo volvería a votar a Macri? Qué pregunta, ¿no? Por suerte falta bastante tiempo. Yo creo que Macri, a ver, no formo parte de esos partidos políticos que aman a sus dirigentes. Es decir, más bien nosotros que los criticamos bastante para generar esa crítica. Ha tenido aciertos importantes. Yo creo que, por ejemplo, el tema de la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra Comodoro Pi, que también es un poder enquistado ahí en Buenos Aires, yo quizás hubiera sido muchísimo más duro. Se respira un aire más oxigenado de convivencia y de crítica, pero digamos indudablemente que la parte económica, los errores que se vienen cometiendo, honestamente no los puedo explicar. El hecho de que estemos empeñados en bajar el dólar utilizando los bancos es un horror, porque el dólar, primero que no es nuestra moneda, aunque lamentablemente la es. Yo les digo, a ver, nosotros vivimos rodeados de países como Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay. No tienen dólar, tienen sus propias monedas. Ninguna está atada al dólar. Y son países que vienen creciendo extraordinariamente, pero mucho más importante que lo que está haciendo la Argentina. Ninguno, todos han salido de la pobreza. Vienen en una lucha formidable contra la pobreza. Yo creo que es hora de mirarnos en ese espejo. Me parece que el balance que podemos hacer de los últimos 37 años de democracia es el más absoluto fracaso de la dirigencia porteña para conducir los destinos de la Argentina. Yo creo que las provincias debemos retomar lo nuestro. Córdoba, por ejemplo, tiene infinitos recursos naturales, recursos humanos. Pero, a ver, Córdoba sostiene a 10 provincias argentinas que no les importa nada si aumenta el impuesto a los ingresos brutos, porque viven del Estado. Tenemos un Estado muy particular, que es la capital federal, que se lleva y acapara todo el dinero que ustedes se pueden imaginar. Tenemos una provincia nueva que es el Fondo del Conurbano Bonaerense, que no tiene ya más sentido que lo sigamos subsidiando. Si ya Córdoba tiene 32% de pobreza, ¿por qué vamos a tener que apoyar tanto a esta provincia? Nosotros tendríamos la misma. ¿Qué mejor que cada provincia se quede con sus propios recursos y le dé a la nación la parte suficiente como para representarnos como nación, pero que no nos toque más nuestros recursos? Porque primero vinieron por los impuestos, no les alcanzaron con los impuestos, vinieron con las cosechas y se llevan el 30% de las cosechas cordobesas. Ahora se llevan los ahorros, mañana no sé con qué vendrán, porque ya este Estado Nacional no da abasto y no vemos ninguna voluntad férrea de bajar este extraordinario gasto público como el que yo les digo que sería fundamental que nuestras escuelas lleven todos los años a los chicos cordobeses para ver lo que es YPF o lo que es Aerolíneas Argentinas. Nosotros los cordobeses tenemos un ejemplo formidable. Nosotros le tenemos que dar gracias a Chile que trajo LAN. LAN no podía vender pasajes más baratos porque el Estado Nacional le prohibía vender pasajes más baratos para favorecer a Aerolíneas Argentinas. Claro. Y además le dábamos $2 millones por día para que funcionara Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas no es Aerolíneas Argentinas, es Aerolíneas Porteñas. Ustedes sabían que un avión que duerme en Córdoba, la tripulación es como si vos la mandaras a dormir a Uganda. Le tenés que pagar un adicional por no dormir en la capital federal. O sea, o nos sentamos todos en la mesa y decimos, señores, el reparto es equitativo, pero el esfuerzo tiene que ser equitativo.
Córdoba realiza un esfuerzo extraordinario con su industria, su comercio, su producción. Va a llegar un momento que Córdoba se va a cansar y va a decir, yo ya estoy cansado, y más ahora con estos niveles de pobreza que se están viendo. Entonces, el sistema Además de la extracción que hacen de las provincias, los subsidios que dan en el ámbito central, a los servicios porteños, a los... Sí, al AMBA, al CABA. a De hecho, todo. el otro día me crucé con Dietrich y sigue ¿Que anda en siendo... bici? Sí, anda en bici, pero por ejemplo justifica, yo le pregunté por los subsidios al transporte. Claro. Hoy uno de los mayores inconvenientes que tienen los tipos que más necesitan en Córdoba es pagar un boleto, que no se le dispare más el boleto, que está a 25 pesos, pero en breve se va. Y me decía que, bueno, no, ¿sabe qué? Nosotros como gobierno subsidiamos a el transporte que une provincias, o sea, Ajá. chipoléticas, pero fundamentalmente el AMBA y el CAMBA, el CABA y el AMBA, el transporte porteño. Sí. Y eso sí lo subsidian. Claro, A ver. porque une a CABA y AMBA, o sea, Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Exacto, Entonces yo voy a decir, exacto. seguimos subsidiando nosotros, pero le pusiste otro nombre, y encima le cortaste el subsidio de las provincias. Mira, yo te quiero dar un ejemplo, ya que tocaste tan bien el tema del transporte. Hubo un presidente del mismo color político que el gobernador actual que ordenó levantar la red de trenes de toda la República Argentina, El Carlos. el Carlos. Pero ¿qué presidente puede tener una mentalidad tan poco de estadista que mandó levantar las vías de ferrocarril de la Argentina? Claro. ¿En qué lugares no las levantó? En Buenos En Aires. Buenos Buenos Aires. Para Córdoba, las vías del ferrocarril son esenciales para sacar nuestra cosecha barata. Hoy estamos pagando costos de flete, El nos camión. cuesta más caro el camión de acá a Rosario que el de Rosario a Ámsterdam. Fíjate la ideología que nos han venido manejando en estos últimos años. No solamente no la sacaron en Buenos Aires, sino que además nosotros que perdimos nuestra red vial, Le subsidiamos le el tenemos tren. que subsidiar el pasaje a los porteños. Bianco, no tengo más tiempo. Una no tengo- cortita, ¿le no tengo devolvieron la casa? ¿Cómo? Nunca, siempre se la alquilamos. Ah, Si bueno, somos- porque la casa de Cambiemos era de El la PRO. UCD y bueno, Ah. había un problema matrimonial cuando se divorcian, vio quién se queda con la casa. No, ¿Y con no, los chicos tenemos quién un se quedó? contrato de alquiler y lo estamos respetando. Con los chicos, ¿quién se quedó? Con cámara, ¿quién se quedó? Y Cámara creo que está en el PRO. Está con ellos. Sí, sí, por Pobre supuesto. Germán no lo quiere nadie. No, sí, como que- Bueno, a Todo el ver, mundo lo hace quiere. 15 años que no tiene presencia pública, digamos. Pública. Y con nosotros también. Con Mauricio se ve seguido. Carlos, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.